Muy buenas tardes a todas y a todos que nos acompañan en esta tarde. En este día, la Universidad Pedagógica Nacional va a participar dentro de la Feria del Libro Universitario con la presentación del libro Alfabetizaciones en un país pluricultural y plurilingüe. Nos acompañan en la mesa la maestra Tania Santos Cano, va a moderar la maestra Alejandra Arellano Martínez, y en unos minutos más se integrará a la mesa el doctor Antonio Carrillo Avelar. Cedemos la palabra. Muchísimas gracias. Bienvenidas. Tlazokamati. Nimechtlajpaloa nochimeh, temachtianimeh igual momachtianimeh, igual nochimeh tlen kinkakiseh. Pampanama titlatosqueh tlen se yancuicamostli y toca alfabetizaciones para un país pluricultural y plurilingüe. Tlahuel niñolpaqui pampa nika niistok iuan ohuampoan tlen quihcuilohqueh inamostli. Nimechtlazokamati nochimeh tlen quihcuilohqueh ini amostli. Un saludo a todas las personas presentes, a quienes nos acompañan en línea también muchísimas gracias por escuchar la presentación de este libro y pues agradecemos también especialmente a la Universidad Autónoma Metropolitana por el espacio para esta presentación editorial de la Universidad Pedagógica Nacional, pues de uno de los títulos que me parece trascendente para esta realidad que exige ya dejar de hablar solo de la interculturalidad, de la pluriculturalidad, y comenzar a buscar formas de construirla. Y me parece que esa es una de las grandes aportaciones de los textos que componen este libro. De las aportaciones y de los pormenores nos van a hablar la maestra Tania Santos Cano y el doctor Antonio Carrillo. Voy a leer muy brevemente las semblanzas de los comentaristas para pues que haya más tiempo para la presentación y para algunos comentarios o preguntas. Presento primero a la maestra Tania Santos Cano. Ella es maestra en Lingüística Aplicada y licenciada en Letras Modernas Inglesas por la UNAM. Es doctorante en Estudios de Lenguaje y Lingüística Aplicada en la Universidad Veracruzana y su línea de investigación es la didáctica de las lenguas originarias y la elaboración de materiales didácticos. Es una de las especialistas que ha tenido una trayectoria y un trabajo en la búsqueda de estrategias de enseñanza de la lectura y la escritura en lenguas originarias. Ha elaborado y coordinado diversos materiales para la implementación pues, de la enseñanza y aprendizaje de las lenguas. Forma parte del Seminario de Lingüística y Educación del Colegio de México y es miembro de la Red Temática de Investigación de Educación Rural. Actualmente es profesora en la Universidad Pedagógica Nacional, ha trabajado y colaborado en diversas instancias, como la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe, el INALI, y ahora en la Universidad Pedagógica Nacional. Muchas gracias, maestra Tania. Y el doctor Antonio Carrillo Avelar, quien, bueno, pues es parte también de la Universidad Pedagógica Nacional como profesor investigador y también en el programa de posgrado en Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es doctor en Ciencias Antropológicas por esta Casa de Estudios, por la Universidad Autónoma Metropolitana, es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadoras, integrante del Consejo Mexicano de Investigación Educativo y miembro fundador de la Red de Formadores en Educación Intercultural para América Latina, entre otras de sus muchas aportaciones que hace el doctor Antonio para, bueno, pues buscar también caminos hacia la pluriculturalidad y plurilingüismo del país. Comenzamos con la maestra Tania, si les parece bien. Adelante, maestra. Muchas gracias, Ale. Espero que se escuche bien. Buenas tardes, doctor. Bueno, me voy a permitir leer estas líneas. Lo tengo medido para que dure un poquito menos de 20 minutos, eso espero. Agradezco la invitación a presentar este libro, publicado por la Universidad Pedagógica Nacional y coordinado por la doctora María Soledad Pérez López y el doctor Gervasio Montero Gutenberg, que está allá en Oaxaca, a quienes conozco y respeto por su trabajo incansable en el desarrollo de las lenguas originarias.
Quiero iniciar esta presentación con una cita tomada de la introducción, porque considero que expresa con claridad el hilo conductor que orienta toda la obra. Y cito: diremos que se trata de presentar algunas investigaciones que nos muestran lo que significa leer y escribir en un país multicultural y multilingüe como el nuestro, no desde lo que se debería hacer, sino desde lo que se hace. Y desde este marco nos encontramos frente a una obra construida desde la investigación empírica, desde las experiencias concretas de sujetos que viven, aprenden, enseñan y transforman las prácticas de lectura y escritura en contextos de diversidad lingüística. No es un libro de prescripciones pedagógicas ni de modelos ideales de alfabetización. Es una obra que nos invita a mirar los procesos reales mediante los cuales distintas comunidades construyen cultura escrita en lenguas originarias. El volumen, para que más o menos lo vayan conociendo, el volumen reúne 9 capítulos elaborados por investigadoras e investigadores comprometidos con el estudio de las lenguas originarias de México y con los procesos de desarrollo lingüístico. Los temas son diversos y leer cada capítulo resulta no solo interesante, sino una apuesta a la reflexión continua sobre las múltiples direcciones que toman los procesos de desarrollo de la lectura y escritura en territorios lingüísticamente tan heterogéneos y complejos como sucede en nuestro país. Decía que los temas centrales van desde la apropiación del principio alfabético por infancias en contextos plurilingües, los géneros orales y escritos en la enseñanza de lenguas indígenas, las normas de escritura en redes sociales, la alfabetización de la lectura y la escritura en jóvenes celtales, los géneros orales de la lengua yur, las perspectivas sobre la alfabetización en la lengua ñundá o amuzgo a través de una propuesta de un nuevo alfabeto práctico, que aquí tenemos a la autora, estoy viendo. La producción narrativa de niñas y niños bilingües, náhuatl, español, y finalmente la presencia de las lenguas indígenas en los nuevos libros de texto de la nueva escuela mexicana. Mi lectura de esta obra puede resumirse en una tesis general que voy a permitirme leer. Este libro propone comprender las alfabetizaciones como prácticas sociales, culturales, lingüísticas y políticas diversas, cuestionando la idea de una alfabetización única y mostrando que los procesos de lectura y escritura en lenguas originarias constituyen un campo indispensable para comprender la realidad plurilingüe de México. Esta presentación la he organizado en varios rubros. Empezaré con aquel que atañe al título. Me refiero a las alfabetizaciones, en plural. Los coordinadores no utilizan el plural como una cuestión estilística, más bien epistemológica y política. El libro, creo, parte de la idea de que no existe una única manera de alfabetizarse, de que la lectura y la escritura adquieren significados distintos según las comunidades lingüísticas y culturales, y que las prácticas letradas están situadas socialmente. Y desde esta perspectiva, el plural alfabetizaciones cuestiona algunas visiones universales y homogéneas de la alfabetización escolar. Los coordinadores explican que esta selección no es casual, responde a la necesidad de reconocer la diversidad lingüística y cultural del país y de cuestionar la idea de que existe una única forma legítima de acceder a la lectura y a la escritura. La alfabetización, las alfabetizaciones, se vinculan pues con los derechos lingüísticos a la ciudadanía cultural y al reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de conocimiento y no únicamente como destinatarios de políticas educativas. Entonces, hablar de alfabetizaciones implica reconocer que las prácticas de lectura y escritura adquieren significados distintos según las historias, las lenguas y las experiencias de las comunidades que las desarrollan. Creo que un aporte fundamental del libro consiste en mostrar que la escritura no es un sistema fijo ni completamente estabilizado. Varios de los capítulos documentan procesos de discusión, negociación y construcción de convenciones escritas en distintas lenguas indígenas. Particularmente reveladores para mí son los trabajos sobre la lengua ombeyayux y la lengua ñondá. Ambos trabajos muestran que las normas de escritura son objetos de debate entre docentes, investigadores, hablantes y usuarios también de redes sociales.
Algunos capítulos nos llevan a cuestionarnos y a reflexionar sobre las normas de escritura, a preguntarnos quiénes están involucrados, quién necesita una norma de escritura, cuál es su necesidad, si se cumple la función máxima del lenguaje, es decir, la interacción, la comunicación con el otro, entonces, ¿para qué nos suscribimos a una norma? Estas preguntas resultan pertinentes porque nos obligan a reconocer que las normas ortográficas son también construcciones históricas y políticas. En muchos contextos indígenas, la escritura se encuentra todavía en procesos de consolidación. Por ello, las discusiones sobre cómo escribir no son simples cuestiones técnicas, son discusiones sobre identidad, sobre comunicación, sobre representación lingüística y participación social. Algo que encontré reconfortante y me gustó mucho de este libro es que coloca en el centro a las personas. Alfabetizaciones nos acerca a las experiencias de niños, niñas, jóvenes, docentes, estudiantes, universitarios, hablantes que participan en redes sociales y miembros de comunidades que buscan apropiarse de la escritura en sus propias lenguas. Los protagonistas de estas investigaciones muestran trayectorias complejas, muchas veces alejadas de los recorridos escolares convencionales. En este sentido, me voy a referir de manera breve a uno de los capítulos, aquel titulado Alfabetización y plurilingüismo, experiencias de hablantes de lenguas tonales en la vía alfabetización. Ese trabajo recupera las voces de personas en donde, y cito, la mayoría tuvo un aprendizaje tardío del español, pero que además aprendieron a leer y escribir en su lengua indígena materna, no en una etapa inicial, sino mucho después. Se muestra así la percepción de personas de 5 lenguas tonales, el chinanteco, el indigua, el triqui, el mixteco y el mazateco. El capítulo resulta particularmente significativo para mí porque rompe con la idea de que el proceso de aprender a leer y escribir es un proceso exclusivo de la infancia o de la educación básica. Pero no solo por eso, sino porque parte de preguntas contundentes cuando nos acercamos a un fenómeno lingüístico de esta naturaleza. Y cito del capítulo: ¿cómo y en qué momento los y los hablantes de lengua y las hablantes de lenguas indígenas acceden al significado y logran apropiarse de los mecanismos del sistema de escritura para establecer las relaciones entre las convenciones de escritura y el sistema fonológico de la lengua en la que son alfabetizados? Los testimonios sobre la lengua muestran búsquedas personales, procesos de autoformación, consultas con hablantes experimentados y esfuerzos colectivos por construir acuerdos sobre la representación escrita, por ejemplo, en este caso de los tonos. Y voy a citar una de las experiencias, un cachito, y justo fue, dice una de las personas que colaboraron en este estudio, y justo fue, o sea, con el apoyo de la lingüista y el apoyo de mi hermano, fue que yo inicié en la escritura de chinanteco, pero me costaba muchísimo trabajo. Yo luego decía, es que yo no sé qué dice aquí, no sé ni qué escribí aquí. O sea, yo escribía algo, aunque ponía como la glosa o la traducción, pero no lo podía yo leer, me costaba muchísimo trabajo. Entonces justo yo no, o sea, si le escribo, hago la traducción del poema como puedo, y a la hora ya de leerlo, o sea, pues yo no podía sostener la lectura en cuanto a la escritura en chinanteco. Entonces yo nomás leía lo que me acordaba, lo que decía, y como nadie entendía el chinanteco, pues para ellos estaba bien. Esta es una de las citas que están retomadas de ahí. Aprender a leer y escribir parece así como un proceso complejo, lleno de retos, siempre lleno de retos. Implica decisiones, procesos cognitivos. Sin embargo, también es un continuo de aprendizaje e incluso de participación social, de hacer en colectivo. Otro aspecto que quiero mencionar sobre el libro es la identificación de los enormes desafíos que aún enfrenta la investigación sobre el desarrollo de la lectura y escritura en lenguas originarias. El primer capítulo, elaborado por la doctora Soledad Pérez, ofrece una revisión del estado de conocimiento sobre la apropiación del principio alfabético en contextos plurilingües. La doctora Soledad nos explica que las investigaciones existentes siguen siendo escasas y que conocemos todavía muy poco sobre los procesos mediante los cuales niñas y niños desarrollan habilidades de lectura y escritura en lenguas originarias. Particularmente importante resulta la observación de que la mayoría de las investigaciones se concentran en la educación primaria, mientras que sabemos
en la educación primaria, sobre todo también dedicada o destinada al trabajo con docentes. Poco sabemos de esos procesos que están o que ocurren con las infancias o con los jóvenes o con los adultos, ¿no? Y que desarrollan procesos de alfabetización en etapas posteriores de su vida. Este señalamiento es relevante porque varios de los capítulos del libro muestran precisamente que numerosos hablantes adquieren la escritura de su lengua materna fuera de la educación básica. Por ello, creo que este libro constituye también una invitación a ampliar las agendas de investigación y a generar nuevos estudios que documenten estas experiencias. Ya voy terminando. Los coordinadores afirman que uno de sus propósitos, y si no yo lo entendí así, es poner en tensión muchos de los supuestos que suelen acompañar la enseñanza de la lectura y la escritura, sobre todo cuando hablamos de estos procesos vinculados con lenguas indígenas. En este sentido, este libro invita a cuestionar ideas que con frecuencia damos por sentadas. La existencia de una única norma lingüística legítima, la centralidad exclusiva de la escuela en los procesos de alfabetización o la idea de que las prácticas de lectura y escritura son iguales para todos los habitantes. Con frecuencia se piensa que las lenguas originarias constituyen casos particulares o periféricos dentro de los estudios sobre alfabetización. La lectura de esta obra nos lleva a una conclusión diferente. Las experiencias documentadas aquí muestran que los procesos de lectura y escritura en lenguas originarias constituyen espacios privilegiados para comprender de qué factores intervienen en la adquisición y en el aprendizaje de estas habilidades lingüísticas. Cómo se construyen las normas, cómo se transfieren conocimientos entre lenguas, cómo se desarrollan las prácticas letradas y cómo participan los sujetos en la creación de nuevas formas de la cultura escrita. Por ello, esta publicación amplía nuestra comprensión general sobre los caminos, las rutas, los procesos, los actores principales, las personas hablantes de una lengua originaria en el marco de la literacidad, en la bioalfabetización, en la adquisición y aprendizaje de la cultura escrita, en las alfabetizaciones. Tal como señalan sus coordinadores, se trata de una obra que busca dejar abiertas múltiples preguntas. Después de su lectura, queda claro que aún queda mucho por investigar sobre los procesos de alfabetización en contextos plurilingües, pero también queda claro que estas investigaciones son indispensables para comprender la complejidad lingüística y cultural de nuestro país y para construir una educación más justa y más acorde con la diversidad que caracteriza a México. Muchas gracias. Tlazohcamati, Tania. Vamos a tener tiempo para comentar, entonces yo le paso la palabra inmediatamente al doctor Antonio Carrillo para su exposición. En primer lugar, yo quisiera agradecer la invitación y felicitar a los principales protagonistas de esta obra, lo cual hace que sea una situación para mí muy interesante, sobre todo porque estamos ahora en una época de transición, una época de cambios con el proyecto de la nueva escuela mexicana. Entonces, hablar de este tema de la alfabetización en el país es muy importante. Es muy importante porque de alguna manera nos vemos obligados a aprovechar esta posibilidad que hoy se da con mayor fluidez que en otras épocas, ¿no? Porque hablar de lenguas de los pueblos originarios implicaba trabajar un quehacer marginal, un quehacer que se buscaba silenciar, que se buscaba, como diciendo, ese es paquete solamente de los especialistas, de los lingüistas, pero no de las personas, no de los seres humanos, ¿no? Y hablo de seres humanos porque una característica que tenemos nosotros es la posibilidad de hablar 1, 2, 3, 4, 15 lenguas, ¿no? Y aquí, ¿cuál es la razón de por qué nosotros solamente hablamos una, ¿no? Y eso es lo que voy a comentar en relación al texto. Una de las cosas que a mí me interesa mucho de aquí es ver cuál es la filosofía, por dónde se movía este texto, las características de los coordinadores de la obra, que son muy importantes, y el otro elemento que a mí me interesa mucho es ver la estructura del libro.
creo que tiene una estructura didáctica muy interesante, muy significativa. Y por último, voy a, igual que la maestra Tania, mostrar un ejemplo, ¿no?, de cómo está estructurado esta temática. Para mí, ¿cuál es la filosofía del texto? Esta filosofía tiene que ver con esta siguiente diapositiva. Es cambiar, puede dar miedo, pero es una aventura que nos puede llevar muy lejos. Son obras de Derrida. Y esto para mí es muy importante porque siento que el libro se está enfrentando a eso, a tener esta posibilidad de aprovechar, repito, la coyuntura que hoy tenemos y llevarla a una dimensión mucho más amplia, ¿no? Y sobre todo porque está centrado el texto en la educación básica, porque generalmente gran parte de los textos de lingüística están centrados para los especialistas, para la gente que son los académicos. Sin embargo, aquí la idea es vincularse con el saber que se tiene en las escuelas, el saber que se tiene con los niños, con los jóvenes, porque ellos de alguna manera van a ser las personas que van a mantener esta cualidad que tenemos los seres humanos de manejar varias lenguas, de manejar varias estructuras morfológicas. A mí me gusta también mucho esta frase que utiliza Derrida. Dice, hablo una lengua y no es la mía. No sé si vean lo fuerte que es. O sea, ¿cuál es la razón de que nosotros vivimos, por ejemplo, en México y por qué solamente hablamos la lengua de los conquistadores? Cuando nosotros estaríamos obligados, mínimo con los que vivimos en esta región, manejar el náhuatl, ¿no? Mínimamente. Y manejar obviamente el inglés, manejar otras lenguas, ¿no? ¿Por qué solamente hablamos una y esa lengua no es la nuestra, no es la que le pertenece a este territorio? Pero además, ¿cuál es la mentalidad que se tiene en la mayor parte de las personas? El decir, qué bueno que yo hablo la lengua del conquistador y ya yo me siento feliz porque estoy de este otro lado. Sin embargo, eso no es lo ético en el caso de la enseñanza de las lenguas. Bien. A mí me gustó mucho esta colección. Bueno, este texto forma parte de esta colección, que es una de las más prestigiadas que tiene la Universidad Pedagógica Nacional. Y también, pues, mi admiración para la doctora María Soledad Pérez López y el doctor Gervasio Montero Gutenberg, ¿no? Porque sabemos, los que nos dedicamos a hacer coordinación de libros, que se ve una tarea simple, pero realmente implica coincidir, implica ajustar, implica darle sentido a los trabajos. En ese sentido, yo felicito mucho el que los doctores se hayan atrevido a hacer esta recopilación de textos. Y bueno, pues aquí están los protagonistas de esta obra, como ustedes ya los conocen, ya los conozco. Y bueno, hay varios elementos que yo quería destacar de la propuesta académica de la doctora Soledad. La primera es que es una académica de la UNAM, de la UPN y de la UNAM, y algo que para mí es muy valioso en este libro, que es profesora de educación básica, porque gran parte del trabajo del quehacer lingüístico está centrado en los expertos, en los especialistas, pero nos olvidamos de la cotidianidad de las escuelas. Los niños muchas veces pierden esta posibilidad porque los niños a su vez no tienen las herramientas que les permite a ellos ser personas hablantes de otra lengua, ¿no? Y eso se debe a que muchas veces la alfabetización, las prácticas, se está centrado en la cuestión académica. El otro elemento importante es que es miembro del SNI, lo cual es muy valioso porque quiere decir que de alguna manera hay un trabajo de seriedad y de difusión de los saberes, en este caso de los saberes lingüísticos. Y también pertenece a la línea de intervención que se llama didáctica de las lenguas en situaciones plurilingües, ¿no? En cambio, el caso del doctor Gutenberg, también un elemento muy valioso es que es hablante de una lengua originaria, como en este caso los Viayets, o bien llamado también Wabi. También a su vez es académico de la UNAM y de la EMIO. Esto es también muy valioso porque su braille está muy articulado a los saberes de las aulas, ¿no? También es profesor de educación básica y que, repito, es lo que yo alabo mucho de este libro. También es miembro del SNI y también pertenece a una línea muy importante en esta ámbito. La estructura del libro, como ustedes se dan cuenta y como ya explicaba la maestra Tania,
Son textos muy bien organizados, muy bien planteados. El primero tiene que hablar sobre los principios de la alfabetización, ¿no? Cómo se da este elemento. El otro sobre los géneros orales y escritos. La que sigue son las normas de escritura, cómo ponerlas, cómo cuidarlas. Y la alfabetización en cuestiones plurilingüísticas. Si ustedes se dan cuenta, el orden tiene que ver más en estas primeras fases con cuestiones teóricas, pero poco a poco se va metiendo con actividades operativas. El aprendizaje de la lectura y la escritura, si ustedes se dan cuenta, está centrado aquí en el sectal, ¿no? Que es una de las lenguas muy importantes de nuestro país, y posteriormente se va pasando así en cada uno de los libros. Están los géneros de la YUC, la alfabetización en Amuzgo, los relatos de segunda lengua, y algo que a mí me gustó mucho fue esto, el aprovechar la coyuntura que existe hoy del manejo de la nueva escuela mexicana. Porque si bien es cierto, se habla en este proyecto de algo que en otras épocas se había quitado. Por ejemplo, ¿qué sucedía cuando se aceptaba que el maestro era el que sabía todo? El que manejaba todos los saberes, que manejaba todos los contenidos de los libros, pero se les olvidaba que un maestro es ignorante. Se les olvidaba que si el maestro acepta que él no conoce la lengua que está enseñando a los niños, pues él está obligado a aprenderla o crear las condiciones, pero a su vez está obligado a manejar el territorio. Y cuando uno les preguntaba a los profesores, oye, ¿y tú por qué no hablas la lengua en donde estás trabajando? Me dicen, no, es que yo no hablo esa lengua, no hablo esa variante, por lo tanto todo va a ser en español. Y creo que hoy, como parte de esta política educativa, se está señalando la importancia que tiene el vincular con los saberes de los niños, ¿no? Porque además es un derecho universal, un derecho que tenemos todos de manejar las lenguas, ¿no? Las lenguas locales. Y entonces, este libro, sigo insistiendo, da esa posibilidad de aprovechar y además muestra que es posible dar un proceso de sistematización de las lenguas. Aquí hay un ejemplo. A mí me gustó mucho este artículo porque toca aspectos que son relevantes de la esencia de todo el texto. En primer lugar, hace una parte de la contextualización de la cultura ICOTS y da muchos elementos que permite comprender por qué esta cultura es muy importante. Pero además da la importancia de las variantes y la necesidad de comenzar a articular elementos que le den sentido a la estructura de alfabetización de esta lengua. También algo que se me hizo muy valioso fue aprovechar esta coyuntura actual que hoy tenemos con los medios. Cómo funcionan, cómo están estos. Y aquí el doctor se pone a estudiar cuáles son estos intentos que se tienen para formalizar la alfabetización. Muestra a su vez la importancia que tienen los niños, los jóvenes, las poblaciones de estos pueblos a mantener sus lenguas. Es un derecho. La otra, la importancia de la estandarización de la escritura. Sobre todo porque hay una anarquía en la enseñanza de las lenguas originarias. Con frecuencia, cada quien hace su propio alfabeto. Sin embargo, aquí lo que se está buscando es esa articulación. Cómo se puede generar esta estandarización y sobre todo de cómo buscar elementos de consolidación de las lenguas. No ve que sea correcto esa fragmentación que se tiene, sino es necesario esta articulación y él lo destaca. Pero a su vez señala mucho la importancia que tiene hoy el Estado también en esta situación de que existe el INALI y el INALI está apoyando esta tarea. Entonces él describe los alcances y las limitaciones que tiene y sobre todo a mí me gustó lo que sigue. O sea, él elabora toda una serie de cuadros comparativos de cómo se ha venido trabajando la alfabetización. Le da importancia a la cuestión de los gramemas, va viendo cómo se va teniendo dificultades cada uno de estos usos y a su vez da la pauta para ir viendo qué problemas se tiene en esta lengua, pero que a su vez sirve de ejemplo para las otras lenguas. Estos son de los elementos que a mí se me hizo pues muy valioso, sobre todo porque la tarea no es solamente quedarse con la lengua que uno domina, que uno maneja o que uno le toca
convivir. Lo importante es tener elementos para enriquecer las lenguas. Y con esto cerramos, ¿no? Yo quise poner esta fotografía porque nuestra preocupación debe de ser el poder resolver estos problemas que el libro lo está comenzando a tratar. Tenemos un compromiso con los niños de todas las culturas, y lo tenemos todos. Y eso creo que es lo valioso de este texto. Les agradezco mucho. Gracias, Kamati, doctor Antonio. Muchas gracias por sus participaciones. Y bueno, pues tenemos un buen tiempo, un buen momento para hacer comentarios y algunas otras aportaciones a la lectura de este material, a la invitación a la lectura de este material. Nos acompañan también aquí algunas de las autoras del libro, la doctora Soledad, la maestra Blanca Inés y también la maestra Natalia Hernández está por aquí. Yo, en principio abriría si hay preguntas y comentarios del público. Y bueno, pues es una invitación sobre todo a leerlo y a enfrentarse a estas nuevas perspectivas que hay en cada una de las aportaciones de las autoras y los autores del libro. Y creo que como han comentado los comentaristas, pues colocan el debate en torno a la escritura en un nuevo contexto político y social. O sea, pasamos ya de la falsa idea de que las lenguas indígenas no se escribían, un prejuicio que estuvo acompañando la historia de las lenguas indígenas por varios, hasta diría siglos, ¿no? De que las lenguas indígenas no se escribían, y ahora a reconocer la escritura, pero más allá de las letras, de las grafías, a reconocer cómo promover el uso social de la escritura y para qué promover el uso social de esas escrituras, ¿no? Y creo que entre las aportaciones que hay, también hay por ahí lo que nos comentaba Tania, ¿no? También hay la identificación de otros retos. Y yo invitaría a los comentaristas, ¿no? En la lectura de estas exposiciones, de cada uno de los capítulos, ¿cuáles son como los retos? ¿Hacia dónde tiene que ir mirándose ahora el debate en torno a las escrituras, ¿no? No sé si... Sí, gracias. Pues creo que uno de los retos que yo observo es que hay pocos estudios sobre lo que está ocurriendo en términos de lo que implica el desarrollo de la cultura escrita, ¿no? Entonces, mientras más tengamos más investigaciones que se hagan con estos diferentes actores, ¿sí? Me refiero a, por ejemplo, yo hace poquito tuve la oportunidad de tener un espacio para trabajar con personas indígenas residentes en la Ciudad de México que estaban encargadas de enseñar sus lenguas indígenas. Pero para muchos de ellos, cuando ellos se presentaron ya en las aulas, en las escuelas públicas de la Ciudad de México, tenía poquito tiempo que habían empezado a escribir en sus lenguas. Y todo eso no está documentado, todo eso lo que ocurre, todos estos trayectos. Por eso yo comentaba este artículo de las lenguas tonales, porque me hizo mucha resonancia con lo que yo vi y con lo que yo platiqué con estos actores, ¿no? Con estas personas que entonces era la primera vez que se enfrentaban a la cuestión de la escritura, y muchos de ellos, al final eran como 20 personas, pero algunos de ellos tenían, por ejemplo, habían estado con el Instituto Lingüístico de Verano en la infancia, y ahí habían aprendido, y después de 40 años volvían a la lengua, ¿no? Entonces, todas estas experiencias, todas estas percepciones, todo lo que cognitivamente ocurre en estos otros actores de la alfabetización, de la bialfabetización, creo que es necesario que busquemos y que miremos también a todos estos procesos, ¿no?
gracias también. Doctor. Bueno, a mí también me trae recuerdo una experiencia que tuve en la, ¿cómo se llama? En Villa del Carbón. Allá se dio el caso de una compañera que estaba haciendo una estancia con nosotros y ella inició un trabajo de poner a los, ¿cómo se llama? Bueno, era una escuela unitaria y junta a todos los profesores, a todos los alumnos y a los padres de familia. Y esos padres de familia los pone a jugar, que pusieran a hacer juegos tradicionales y distribuyen a todos los estudiantes de la escuela con diferentes grupos. Y entonces ya todo el mundo feliz jugando, recordando juegos que ya no existían, de manera en la cotidianidad, sobre todo ahora por los medios. ¿Y cuál es la sorpresa? Que después la maestra les dice, ¿por qué no se reúnen para hacer un dibujo de todas las actividades que hicieron? Y ya los, ¿cómo se llama? Los padres de familia y los niños comenzaron a hacer ese dibujo colectivo y demás. Dice, pero ahora sigue una tarea, tienen que hacerlo en la lengua otomí, ¿no? Que ellos le llaman lengua otomí, porque en unos lugares está el debate entre si es otomí o es ñañú. Ellos llaman esto. Y entonces todos se quedaron así como que impactados porque dice, no lo sé. Pero dice, lo sabe esto. Y entonces todo el mundo se comenzó a mover y ir a las casas, ir a los lugares donde esto. Y eso a mí me gustó mucho porque ellos se dieron cuenta de la importancia que tiene la escritura. Y por eso a mí me llamó la atención esta actividad, porque hay esa búsqueda y que a nosotros como maestros, como educadores, nos toca ir creando esas condiciones para que las lenguas no se pierdan de una manera natural, porque digo, si hay muchos hablantes, ¿cómo es posible que los niños no sepan su lengua, la de ahí? Y la otra están los maestros, y los maestros con frecuencia están más preocupados por el programa oficial que por darle este derecho, cumplir con este derecho que tienen los pueblos. Entonces, a mí este libro me fue recordando ese tipo de actividades. Y tengo otros, ¿no? Por ejemplo, en Oaxaca, nosotros, conjuntamente con estudiantes de la UPN y de la UNAM, echamos a andar un proyecto sobre educación plurilingüe. Y en donde la mayor parte de los estudiantes, de los profesores, no hablan la lengua. Y entonces les dijimos, ¿le entran o no para echar un proyecto de educación plurilingüe? ¿Y cuál es la sorpresa? Que todos dijeron sí, le entramos, pero no contábamos que a su vez los profesores de preescolar, porque todos son hombres ahí, de ese nivel, también se sumaron a este proyecto. Y ha sido realmente una aventura muy interesante, porque dice, comencemos a documentar, a aprender la lengua, a estudiarla, ¿no? Y invitemos a fulanito, invitemos a sutanito, veamos cuáles son de los padres que más dominan la lengua, quién nos puede enseñar. Y eso para nosotros ha sido muy placentero, muy gratificante, ¿no? Se juntaron también estudiantes del doctorado en estudios latinoamericanos para incorporar cómo se viene enseñando el inglés, cómo hay una serie de estrategias, y los maestros les daba gusto porque ellos a su vez comenzaban a establecer ciertas modalidades, ciertos elementos para la enseñanza. Y eso considero que es importante porque no es lo mismo a que yo genere un libro, a que yo escriba, a que genere la motivación para que el otro escriba, para que el otro documente las cosas. Y eso se me ha hecho pues muy valioso, muy importante, porque creo que eso muestra este texto, una invitación a tomarlo como un desafío, ¿no? Y tenemos otro proyecto aquí en Milpalta, y en Milpalta también hicimos lo mismo, ¿no? Y aquí lo valioso que vemos es que una vez que los maestros sienten que es una necesidad el reforzar, el fortalecer la lengua que tienen los niños, ellos inmediatamente, aquí estamos trabajando con el nivel de preescolar, pero es muy valioso el ver cómo ellos comienzan a organizarse, a aprovechar todas las posibilidades que se tiene allí en esta región
para aprender, para manejar. Y eso a mí me da gusto porque se comienza a romper ese esquema que comentaba hace rato de que el maestro lo sabe todo. Y acá no hay esa búsqueda, ese respaldo de ver quién me puede ayudar, quién me puede apoyar en esta actividad, ¿no? Y eso a nosotros se nos hizo valioso porque ellos a su vez, o las maestras a su vez, sumaron el lenguaje de señas. Y nosotros lo único que hicimos fue el ver que era necesario favorecer una educación plurilingüe. Y inmediatamente las maestras se han puesto a trabajar en eso. Y sigo insistiendo. Y creo que eso es lo valioso de este tipo de ejercicios, ¿no? De ver que sí es posible, no es fácil, ¿no? Pero están esas posibilidades para hacerlo. Muchas gracias, doctor. Yo invitaría a alguna de las participantes en el libro, como autoras del libro, Natalia, Inés, doctora Soledad, si quieren comentar algo o invitar a las personas, ¿qué podrían ustedes comentarles para que descubran, qué van a descubrir o qué van a apreciar en este libro? ¿O qué desafíos ustedes tuvieron en este? Buenas tardes, Tonya. Bueno, yo soy hablante de Amuzgo y lingüista, entonces agradezco mucho principalmente a la doctora y a Inés por la invitación a colaborar en este libro y sobre todo plasmar la experiencia de primera mano que estamos viviendo al integrarnos también, no solo estudiar la lengua, sino ya ser agentes activos y participativos para plantear, bueno, cómo puedo colaborar con mi gente para que la lengua se siga manteniendo viva. Al menos esa es desde mi perspectiva como lingüista. Y cuando me adentro sobre la enseñanza, entonces para mí también fue un reto porque yo me autoalfabeticé. Al ver algunos libros que habían escrito que son muy escasos, no entendí nada hasta que realmente estudié lingüística. Entonces, para mí fue, bueno, ¿qué podemos tomar de esto que ya hay como base y replantearlo para aportar economía y realmente que preservar los rasgos? Por ejemplo, el amuzgo pues es una lengua tonal, entonces todo esto, ¿no? Y luego juntándonos con profesores, llega la disputa, por supuesto. Pues bueno, son muchos temas sociales, políticos que tienen que ver, pero sobre todo poner énfasis que si queremos que se preserve, vamos a tener que escribir, sobre todo en esto que estamos viendo en la era digital, pues realmente inclusive este libro ya no está impreso, entonces ¿cómo hacemos que los hablantes también accedan al mundo digital escribiendo? Pero aunque en las escuelas primarias o de educación básica se enseñe amuzgo, realmente se sigue haciendo como castellanización y campos semánticos y ya, parémosle de contar y eso es todo. Entonces, creo que sí es el inicio de mostrar el panorama que están situadas algunas lenguas, no todas. Claramente el náhuatl tiene una tradición bastante increíble de escritura, pero también hay algunas variedades que siguen en conflicto con la escritura. Y bueno, lo que traté de resaltar justo es esta experiencia como hablante, como académica, pero también como parte de un colectivo que estamos tratando de visibilizar sobre todo esta variedad en contraposición con otras variedades de Guerrero, por ejemplo. Entonces, yo les hago la cordial invitación de que leamos cada uno de los artículos que están nos muestran un panorama muy claro sobre lo que está sucediendo al momento de tratar de enseñar en sí ya la lengua. Entonces, la invitación para estudiantes de antropología, que les gusta la cultura de lenguas de los pueblos indígenas, pues que tienen que aventar un clavado de cómo está esta parte de la escritura también, y de lingüística, por supuesto. Y bueno, pues les agradezco mucho sus comentarios a los doctores, maestra.
y sobre todo a la maestra Soledad por hacer este conjunto de obras, recopilarlas y mostrar justo el panorama que está atravesando nuestro país al momento de querer escribir nuestras lenguas. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Estamos terminando, les pediría que fueran breves. Bueno, pues сейчас спасибо Ani Capisilik te macha y escopatik tabaziko y yakaleshta y velte videoito. Bueno, agradezco también esta invitación de poder escribir porque una de las características también del libro es que estamos varios compañeros que hemos trabajado esta cuestión de la enseñanza de lenguas, de la escritura de lenguas, de que las investigaciones, bueno, de algunos compañeros que están haciendo también trabajos desde la lingüística, ¿no? Este libro es muy interesante porque todos venimos de experiencias diferentes. Al menos a mí sí me tocó un profesor en la primaria que me enseñó a escribir y a leer en lengua tzeltal, pero en mi trabajo muestro que no todos tenemos esa oportunidad de poder escribir y leer desde la primaria, ¿no? Entonces, también en este capítulo que yo escribo es sobre qué hay más allá de la estandarización de una norma de escritura, ¿no? Porque ya los hablantes lo que están tratando de hacer es cómo escribir un texto. ¿Qué es un texto en tzeltal, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significaría un texto coherente y con cohesión, que en el español pues ya lo tenemos muy claro, ¿no? Pero en tzeltal como que eso es lo que están ahorita debatiendo, qué significaría elaborar como este texto, ¿no? Y cómo hacer a lo mejor un cuento, un texto académico, un artículo, un ensayo, entre otras cosas. Entonces, creo que ese es el aporte que da mi trabajo, que muestra cómo se están atravesando como estos pasos, porque al final la alfabetización para mí no es un punto que vaya a terminar ya con la norma de escritura. Siguen otras cosas que tiene que ver con el acceso también, pero también con ir construyendo más allá de esta toma de decisión de con qué grafía escribir. Muchas gracias. ¿Breve? Pues buenas tardes y muchas gracias por la invitación a presentar este libro. Muchas gracias por el espacio que se abrió, muchas gracias a los comentadores, a Tania, a Toño, a Alejandra, que aceptaron acompañarnos en este día, en esta primera presentación. Como todo libro, cuando uno escucha cómo hablan de él y lo que la gente vio en él, o leyó en él, o entendió, o leyó, pues va generando más ideas. Y finalmente eso es el objetivo de cada libro, no quedarse en lo que dice el libro, sino en lo que va a generar después, si es que lo logran, ¿no? Pero yo diría, escuchando y recordando lo que tratamos de hacer ahí, que este no es un libro sobre enseñanza, es un libro sobre aprendizaje, ¿no? Es un libro sobre cómo los sujetos, sin que nadie les diga, sin que nadie los lleve, sin que tengan que participar en grandes proyectos, o algún iluminado que llegó, sí, sujetos empiezan a involucrarse en prácticas de escritura, ¿sí? Y esas prácticas de escritura, el trabajo que hacen los investigadores que participaron en el libro, no es venir a decirnos que esto que están haciendo está bien y que da muchos resultados, y que no, sino de analizar cuáles son los mecanismos que están poniendo a funcionar para apropiarse. Y a eso le llamamos el aprendizaje, no la enseñanza. Me encantó cuando un profesor nos dice, pues es que yo no sabía cómo escribir, pero queríamos o teníamos que hacerlo en nuestro salón, y entonces yo empecé
a escribir en el pizarrón y a ver con mis niños y mis niñas y a preguntarles, ¿se entiende o no se entiende? Y los niños y las niñas me decían, no se entiende, profesor. Ah, bueno, y si lo hacemos así, ¿y ustedes qué proponen? Y hasta que todos quedaban de acuerdo, qué decía el texto, cómo se escribía, y entonces es una comunidad que está compartiendo lo que están escribiendo y en ese sentido está compartiendo y elaborando sus propias normas de escritura y de apropiación. Y lo mismo vemos en el texto de Cental, vemos como el profesor dice, pues quién sabe cómo se haga esto de escribir un relato o que esto quedó muy repetitivo y ustedes qué piensan. Y los alumnos, las alumnas empiezan a decir, pues sí, sí, se lo quitamos y si mejor le ponemos aquello. O sea, están juntos creando sus propias convenciones y normas. Y eso está presente a lo largo de todo. En el texto de Obiayens, cuando los que escriben en las redes sociales dicen, pues quién sabe cómo se escriba, pero me entendiste, ¿no? Y entonces si nos entendemos y empiezan a compartir y a hacerse comunidades de lectores y de escritores, ¿no? Entonces creo que para mí esto es lo que el libro quería dejar como reto para seguir documentando. Muchas gracias y pues ahí está la invitación para leer este texto y ver los desafíos de la escritura como un uso social, como una práctica. Finalmente, pues muchas gracias al doctor Antonio Carrillo, a la maestra Tania Santos por comentarlo. Búsquenlo en la página de la Universidad Pedagógica Nacional y muchas gracias a la UAM por este espacio. Gracias a todos ustedes. Gobierno de México.